Los cirujanos que también han descollado en estos últimos tiempos son los mexicanos en cirugía plástica. Perforaciones para colocar pendientes, técnicas de rinoplastía, métodos quirúrgicos para eliminación de cálculos renales, cálculos vesicales e incluso un método para intervenir cataratas. Ven ustedes, en la India hace años operaban de las cataratas, ¿no? Y nosotros no hemos inventado nada hasta este momento. ¿Qué vamos a hacer? Grecia. La medicina hipocrática surge en el siglo IV y V antes de Cristo. Hipócrates nació en la isla griega de Kos y ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Se atribuye a Hipócrates escritos que tienen la característica común de tratar todos ellos de cirugía acerca de las fracturas, las articulaciones, las heridas de la cabeza. Ejecutó un trabajo metódico y racional de patología quirúrgica, principalmente en lo que se refiere a las heridas traumáticas. Hipócrates debió ser el más famoso de los médicos cirujanos griegos del siglo V. Es el siglo clásico de Pericles, Fidias, la sofística, Sócrates y Esquilo. El siglo en que la cultura griega puso a punto su ideal de paideia. La paideia quiere decir educación del hombre, tanto espiritual como corporal. Para conseguir al hombre ideal, bueno y bello, era imprescindible el concurso de la medicina, que de ser un oficio manual o artesano, propio de personas de extracción social humilde, pasó a la categoría de elemento imprescindible en la educación intelectual de las gentes de condición social más elevada. Hipócrates y sus discípulos fueron reclamados por el estamento culto y adinerado de la sociedad griega. Se les presentaba en la ocasión de escalar los puestos más altos de la pirámide social, dejando atrás el humilde lugar de los artesanos. Se sabe que los primeros hipocráticos fueron hombres de excelente hábito quirúrgico, que fue ampliando poco a poco el área de su aplicación, desborda el ámbito estricto de la patología externa y se extendió hasta alcanzar las afecciones propias de la patología interna. Casi todos los escritos tardíos del Corpus Hippocraticum estuvieron impregnados del espíritu retórico y verbalista. El Corpus Hippocrático es una colección de unas 70 obras médicas de la antigua Grecia. El Corpus Hippocrático propone el empleo de plantas medicinales y recomienda aire puro y una alimentación sana y equilibrada. Recurre al uso del cauterio o bisturí. Entre las aportaciones de la medicina hipocrática destacan la consideración del cuerpo como un todo, el énfasis puesto en la realización de observaciones minuciosas de los síntomas y la toma en consideración del historial clínico de los enfermos. En el campo de la ética de la profesión médica se le atribuye el célebre juramento que lleva su nombre, el juramento hipocrático. Algunas universidades todavía, ¿no?, están jurando sus egresados de medicina con este juramento, el juramento hipocrático. A ver, vamos a hacer un ensayo de juramento. Comienza a leer tu juramento de Hipócrates, la primera fila. Juro por Apolo médico, por Asclepio, y por Igeria y Panacea, y por todos los dioses y diosas del Olimpo, tomándolos por testigos, cumplir este juramento según mi capacidad y mi conciencia. Tendré al que me enseñó de esta arte en la misma estimación que a mi padre. Compartiré mis bienes con él y si los necesitara, le ayudaré con mis bienes. Consideraré a sus hijos como si fueran mis hermanos y si desea
Antes bien dejaré esa operación a los que se dedican a ella. Siempre que sufren de cálculos, entraré en una casa, lo haré para bien del enfermo. Me abstendré de toda mala acción o injusticia, y en particular de tener relaciones eróticas con mujeres o con hombres, ya sean libres o esclavos. Guardaré silencio sobre lo que en mi consulta o fuera de ella vea u oiga que se refiere a la vida de los hombres y que no deba ser divulgado. Mantendré en secreto todo lo que pudiera ser vergonzoso si lo supiera la gente. Si fuera fiel a este juramento y no lo violara, Fuerte. que se me conceda gozar de mi vida y de mi arte, y ser honrado para siempre entre los hombres. Si lo quebrantara y jurara en falso, que me suceda lo contrario. ¿No? Sí. Es muy interesante este juramento y todavía es válido. La mayoría de las promociones están haciéndolo con este juramento. Hay otro juramento, el juramento de la Organización Mundial de la Salud, un poco que como que quiere imponerse, pero al final no sabemos cómo va a terminar. De todas formas, no tenemos dos juramentos. Algunos lo hacen los dos, ¿no? Y otros solamente el juramento toca. Bien, sigamos. Este es el instrumental quirúrgico griego. Algunas contribuciones, ¿no? Aquí pueden ustedes observar, ¿no? Por ejemplo, este es una especie de bisturí, este igual, ¿no? Un punzón, aquí tenemos, este es una lima, el otro lado para hueso, este es un destornillador, ¿no? Este es una cureta para limpiar, ¿no? Cuando hay infección, ¿no? Aquí tenemos separadores, fíjense, estos separadores han hecho la réplica, pero ya con una tecnología mejor. Tenemos instrumental alemán, tenemos instrumental norteamericano, inglés, etc., ¿no? Que han mejorado. Hay una cuchara, ¿no? Las cucharas que sirven para sacar, para limpiar, una tijera, vean ustedes, una tijera, una pinza anatómica, ¿acaso no es igual? ¿Ah? ¿No es cierto? Han tomado los modelos y han utilizado otro tipo de metales, otro tipo de aleaciones, y luego ahí tenemos el actual instrumental que tenemos en cirugía, que ustedes mismos lo conocen en sus estudios de anatomía, ¿no es cierto? Copia. Bien, vamos adelante. Roma. Vamos a ver con los romanos. Ustedes han visto muchas películas de Roma, más o menos son parecidos, ¿no? A ver, ¿Ben-Hur han visto? La película Ben-Hur, ¿no? Sí, claro. El contexto. El último, El Gladiador, Ah, sí. ¿algunos han visto? Sí, más o menos va en ese sentido, ¿no? Como realmente tienen gravísimas lesiones, ¿no? Cuando compiten, casi jugándose, ¿no? Con todo, y algunos mueren y perecen en este intento. Roma, gran autoridad de medicina romana en el siglo I a.C., fue Aulus Cornelius Celsus. ¿Se acuerdan de este? La tétrada de Celsus. ¿Se acuerdan? Sí. Su obra de medicina, un libro que ha escrito, fue uno de los primeros libros impresos y describe las 4 características de inflamación, es decir, rubor, hinchazón, dolor y calor, ¿no? Eso hemos estudiado en patología. Ligaduras para el control de las hemorragias, la litotomía, operaciones de hernias, cirugía oftálmica, incluso fíjense, cirugía de ojos,
reparación plástica de defectos, aparatos de reducción de fracturas y dislocaciones, traqueostomía, ¿no? Para que puedan respirar. Ellos han empezado con la traqueostomía y presumiblemente administración de jugo de mandrágora con fines anestésicos. Es una planta mandrágora, da algunas características de anestesia. ¿Cuál es la contribución de los romanos en los instrumentos quirúrgicos romanos? Fíjense, algunos instrumentos. Este, por ejemplo, es un alicate, probablemente para asegurar las fracturas con alambre, ¿no? ¿No es cierto? Así tenemos otro, aunque está roto, ¿no? Aquí tenemos uno parecido a un bisturí, ¿no? Un estilete, ¿no? Un estilete, un separador, ¿no? Y así, en fin, tenemos ahí todo, hasta agujas. Ese último es una aguja, ¿no? Y así vamos cada vez mejorando en instrumentación. Y no se olviden, también nosotros hemos tenido, ¿no?, nuestra propia participación, especialmente con el Imperio Incaico. Perú y Bolivia han participado en esto. ¿Quiénes conocen Tiwanaku? Levanten la mano. Uno, dos. No puede ser. Hay un museo allá en Tiwanaku que está, primero, suturaban con cabello. Las mujeres tenían cabellos largos. El cabello tiene más o menos el número de 6 ceros, óptimo para suturar heridas de cara. 6 ceros. Hay agujas ahí en ese museo. Se ven ahí una colección de agujas de hueso. Agujas de hueso, imagínense, ¿no? De todo tamaño. Fantástico. Y ellos sabían suturar, sabían coser. ¿Ah? Y entonces, de esa manera han ido ganando también prestigio. Galeno. Los galenos están de fiesta hoy. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Quiero decir que los médicos están de fiesta. Se utiliza galeno, ¿no?, como sinónimo de médico. Entonces, Galeno, del siglo II después de Jesucristo, el médico más famoso de la antigüedad. Trabaja en Pérgamo como médico de los gladiadores y durante 4 años practica la cirugía restauradora y la ortopedia. Años después marcha a Roma y se convierte en el médico de la aristocracia y de los emperadores Marco Aurelio y Cómodo. Galeno escribió pequeños textos sobre la disección de los huesos, la disección de los músculos, la disección de las arterias y las venas y la disección de los nervios. Escribe 2 grandes tratados de anatomía funcional sobre el uso de las partes y los procedimientos anatómicos. Luego se contó con 16 libros de Galeno, que fueron los textos básicos de enseñanza en las escuelas médicas alejandrinas. En el siglo VII, Pablo de Egina escribió un libro dedicado exclusivamente a la cirugía. Se difundió este texto quirúrgico, convirtiéndose en el manual más estudiado y comentado hasta el Renacimiento. Bien, vamos a otro país. Árabes. El cordobés Abul Qasis o Abul Qasim, siglo XI, el único médico árabe que escribió un libro dedicado exclusivamente a la cirugía. Su principal obra compilatoria es Kitab al-Tasrif, la práctica, el método, cuyo volumen 30 contiene un extenso tratado de cirugía
donde están descripciones en el capítulo quirúrgico sobre oftalmología, odontología, tratamiento de las hernias, extracción de cálculos, la obstetricia y un amplio apartado sobre traumatología. Este gran libro de Abul Qasim, cirujano del mundo islámico, gozó de duradera y gran influencia en la Edad Media latina. Edad Media. Los primeros tratados quirúrgicos que se escriben en la Edad Media latina son del siglo XII y pertenecen a la escuela de Salerno. El más antiguo es el manuscrito conocido con el nombre de Cirugía de Bamberg, basado en la obra de Pablo de Egina y Abul Qasim. Se encuentra en ella la fórmula de la esponja soporífera. 20 años después aparece la cirugía de Rogerio, obra quirúrgica latina de mayor importancia durante no menos de 2 siglos. Teodorico, médico por la Universidad de Bolonia, ahí comienza ya a aparecer la universidad. Clérigo y fraile dominico, junto a Guillermo Saliceto, también de la escuela bolonesa, autor del libro de cirugía, que se considera el primer tratado sistemático escrito en la Europa latina. La Universidad de Bolonia contará con un anatomista de la importancia de Mondino Luci y con Lanfranco de Milán. Huyen de su patria y se refugian en Lyon, donde ejerce como cirujano y escribe otro libro que se llama Cirugía Parva. En 1368 se funda el gremio de cirujanos de Londres en un primer intento por separar a los barberos encargados de afeitar de los médicos especializados en tratamientos quirúrgicos. Cirugía del Renacimiento. Esta nueva era recala con especial intensidad en las ciencias naturales y la medicina. Los nuevos conocimientos en anatomía suponen el despegue definitivo de disciplinas como la cirugía o la anatomía patológica. El mejor anatomista de este periodo es Andrés Vesalio, nacido en Bélgica, trabajó en Italia y España, autor de uno de los manuales de anatomía más extendidos e influyentes durante los siguientes 2 siglos. El libro se llama De Humani Corporis Fabrica. Supone una ruptura total con la tradición galénica que utiliza los textos clásicos basados en la disección, y profesor de cirugía en Padua, practica cirugía animal experimental. ¿Bien? Entonces, hasta hacen cirugía experimental en animales, ¿no? Ahí tenemos Ambrosio Paré. Se lo vamos a describir enseguida. Francia, padre de la cirugía francesa, cirujano militar, observó que una hemorragia era mejor controlada al ligar vasos de uno en uno que hacer una ligadura global, ¿no? Entonces mejor hacer un nudito en una arteria o en una vena que agarrar en el bollazo todo, ¿no? No es bueno. En la guerra hizo un primer descubrimiento. Las heridas por arma de fuego se trataban en la época con aceite hirviendo. Pobrecito el paciente, ¿no? Que aparte de haber sido baleado, tiene que soportar el aceite hirviendo, debido a la creencia de que la pólvora era venenosa. Casualmente se acabó el aceite y entonces trató a un grupo de heridos de arcabuz con una mezcla preparada de yema de huevo y aceite de rosas y aguarrás. Al día siguiente, preocupado, Ambroise fue a revisarlos y encontró que el medicamento casual aplicado en los heridos no mostraba la inflamación o la tumefacción, poco dolor en la herida, pasaron bien la noche, mientras los que recibieron el aceite mencionado estaban febriles, con gran dolor
e inflamación de los tejidos, ¿no es cierto? Entonces se salvaron de esa manera y ahí comenzaron a cambiar. Muchas veces la casualidad también ha ayudado, ¿no? En este caso es la casualidad. En 1564 publicó una monumental obra de cirugía, los 10 libros de la cirugía. La primera parte contenía anatomía y fisiología y la segunda cirugía. En esta se describían muchas técnicas quirúrgicas, siendo una de las más significativas el uso de ligaduras de grandes vasos en las amputaciones. Diseñó una gran variedad de forceps, instrumentos y férulas. Con la ayuda de fabricantes de armaduras diseñó miembros artificiales de hierro. Perfeccionó el banco hipocrático para la reducción de luxaciones y diseñó un corset para escoliosis y una bota para pies zambos. Guy de Chauliac, 1300 a 1368. Es uno de los más importantes cirujanos franceses de la Edad Media. Aunque estudió en principio en Tolosa, se mudó posteriormente a Montpellier, donde estudia medicina graduándose como maestro en cirugía. En Bolonia se destacó como anatomista y formuló que un cirujano que no sepa anatomía es como un ciego achando un tronco. Famoso su dicho. Médico de los papas de Aviñón, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI y Urbano V. No hay otro médico que haya atendido así a 5 papas. Se traslada a París, donde imparte cursos en la Facultad de Medicina y publica su Cirugía Magna, un verdadero tratado de cirugía durante la Edad Media. Escribe temas sobre anatomía, cauterización, anestésicos, fracturas, heridas. Se cree que fue inventor de varios instrumentos en cirugía y el primero en describir la hernia femoral. Luego se asocia a la cofradía de cirujanos del College de Saint Cosme y este colegio subió de estatus a los cirujanos, los maestros cirujanos clericales que sabían latín, vestían toga larga y hacían la cirugía mayor. Los cirujanos barberos laicos que ignoraban el latín quedaban limitados a la flebotomía, cortar la vena, ¿no?, para que salga la sangre. Creían que salía la infección al hacer eso, cortaban una vena. Extracción de dientes, curación de heridas, y para ejercer deberían ser aprobados por los primeros. Chauliac dejó su pensamiento y su legado como debe ser un cirujano. Un cirujano debe ser aquel que cura con sus manos, dirigidas por una mente educada y razonable, alguien sabio, experto, ingenioso, de buen humor, audaz cuando tenga la certeza, cauteloso ante el peligro, amable con el enfermo, considerado con sus amigos y no influenciable por los honorarios, cobradores, ¿no? Ahí tenemos también otros instrumentos, ¿no?, que hace contribución, una tremenda contribución. Hay separadores, incluso, fíjense, estos separadores, ¿no?, y es más sofisticado ya la instrumentación del Señor. Bien, vamos a entrar a una parte, a un capítulo que nos corresponde a lo que se llama la cirugía precolombina. El mayor desarrollo de la cirugía se ha observado en las civilizaciones aztecas y mayas en México y también en los tihuanacotas. Tihuanaco está en Bolivia, ¿no? Entonces vamos a figurar en esto. Bolivia va a figurar, pues, ¿no?, con los tihuanacotas, y también va a figurar nuevamente Bolivia y los peruanos con los incas, su medicina. ¿Cuál fue su medicina?
cuál fue su aporte. Esto es bueno saber. Muchos textos no lo han escrito, pero yo lo he investigado. Así que por eso he encontrado todo lo que está escrito aquí. Entonces, el mayor desarrollo de la cirugía se ha observado en las civilizaciones aztecas, maya, México y también en los tihuanacotas, incas, Bolivia y Perú. Tihuanacotas solo Bolivia. Antes de Hernán Cortés en México, el médico era llamado chamán. Atendía a enfermos y curaba heridas. Ahí hay un dibujo de la época aztecas tratando fracturas y movilizando con raíces y tablas. Fíjense, está fracturado y le están poniendo todo un vendaje, ¿no? Y luego le están colocando una férula para que pueda soportar la fractura. En las culturas maya y azteca se reconoció el mejor nivel de evolución en cirugía, medicina y obstetricia. Se conocía que Tlamatepatli-Tzitl era el médico y Texotla-Tzitli era el cirujano y el Tamatki-Tzitli era la partera. Estoy aprendiendo ya azteca. El Texotla-Tzitl, con verdaderos métodos quirúrgicos, utilizaba cuchillos de obsidiana. La obsidiana es un casi mineral de los volcanes, ¿no? Entonces era muy bueno para fabricar sobre todo cuchillos, punzones, esas cosas, ¿no? Obsidiana. Drenaba, ¿no?, los abscesos, antrax, mastitis supurada, los cuales drenaba y cubría posteriormente con apósitos. Poseían una gran maestría para tratar fracturas con raíces y tablas, como férulas, para inmovilizar durante 20 días. Realizaban circuncisiones. ¿Qué es la circuncisión? Corte de prepucio. A ver, levante la mano. Fuerte. Una técnica, bueno, una cirugía que se hace para retirar el prepucio. Una cirugía que se realiza para retirar el prepucio. ¿Qué dice? Una cirugía que se hace para retirar el prepucio. Entonces, hay dos cosas aquí. Los judíos, todos los judíos se circuncidan por religión. Por religión. Nosotros circuncidamos solo por algún problema anatómico. A veces se obstruye y entonces no sale la orina, no, se obstruye completamente. Entonces sería muy malo porque va a haber un daño renal. Entonces por esa razón les hacemos la circuncisión, ¿no? El resto es por religión, como les digo, por ejemplo, los judíos. Realizaban circuncisiones y mutilaciones longitudinales del pene a postulantes que entrarían a la casa sacerdotal. Operaban el terigión. ¿Qué es el terigión? Es una carnosidad que existe en el ángulo interno del ojo. Es lo que nos han engañado los cubanos, que creían que estaban en Bolivia los oftalmólogos y eran nada más que, ¿cómo se llaman?, los que medían solamente las lentes y se hacían pasar como oftalmólogos y operaban terigión, no operaban ninguna otra cosa más y les pagaban una fortuna a estos señores, ¿no? Época de Evo Morales. No me da miedo decir, así que si hay antimatistas me vale. Porque no es posible que nos roben de esa manera y posteren a los profesionales especialistas que se están dejando para darles nuevamente la visión con, por ejemplo, con cataratas,
con desprendimiento de retina, ¿no? Se están esforzando al máximo, ¿no? Sin haber incluso rayos láser, ¿no? Para poder estar de igual a igual en las cirugías con los países que nos rodean, por lo menos. Realizaban también hemorroidectomías, las hemorroides, ¿no? Cirugía de hemorroides. Cirugía craneal en Tiwanaku. Las cirugías más representativas realizadas por las culturas precolombinas en territorio de América Latina fueron las trepanaciones craneales efectuadas por la cultura tiwanacota siglos antes de la cultura incaica, inclusive, antes que los incas. Los incas, en lo que constituye hoy Bolivia, se dice que en torno de 1100 a.C., Tiwanaku ya desapareció en esa época, ya había desaparecido. Había sido atacado por muchas tribus y los destruyeron a los tiwanacotas, ¿no? Siempre desde esa época había peleas, guerras, eterna guerra de Bolivia, entonces desde ahí comenzó. Se produjo una lucha entre los diferentes grupos que habitaban la región: quechuas, collas o aymaras, lupacas y pacajes. No mezclen las culturas. Los quechuas son unos, los collas o aymaras son otros. Diferentes, no tienen nada que ver. Así como los tiwanacotas, que son los más antiguos, ¿no? Todavía quedan algunos vestigios ahí, Tiwanaku, ¿no? Los alrededores todavía son los que son de antes de Tiwanaku. Se produjo una lucha entonces entre grupos que habitaban esta región. Imperio incaico. Vamos a ver, los aymaras establecen un dominio que abarca Arequipa y Puno en el Perú, La Paz y Oruro en Bolivia, hasta que en 1438 el Inca Pachacútec derrotó al último soberano colla o aymara, Chuquicapa, incorporando el altiplano boliviano al imperio incaico como parte de la provincia del Collasuyo e imponiendo el quechua como lengua oficial y los otros conocimientos como la medicina oficial. Imperio incaico. El imperio incaico adoptó los estilos arquitectónicos tiwanacotas, se copiaron, así como los conocimientos en medicina íntimamente ligada a la magia y la religión. Los mitos y las tradiciones son fundamentales en su cultura. Los médicos mantenían el equilibrio de las relaciones frente a la naturaleza, divinidad, y se encontraban los yatiris. Los siguientes mejor. Los yatiri, los aisiri, los campiri y los laika. Esos eran los médicos. Les voy a decir entonces la especialidad que tenían cada uno de estos. Los yatiri, ¿quiénes eran estos? Eran capaces de conocer el devenir por las hojas de coca, al ver los colores y las entrañas de los animales, definir los calendarios astronómicos que utilizaban en la siembra, en la cosecha, en las fiestas religiosas, etc. Los aisiri son los que curaban el malestar del alma o el espíritu, como los actuales psicólogos. ¿No? Eran los psicólogos, los aisiri contemporáneos. Su técnica era diálogo profundo, estimulando a revivir situaciones del pasado. Practicaban rituales de agradecimiento a las divinidades a fin de lograr el equilibrio. O sea que hasta psicólogos tenían, señores, ¿no? ¿Ah? Ven ustedes. Los campiri. Se dice que los campiri eran los naturalistas que empleaban plantas, ¿no?, para la economía doméstica, pero sobre todo para curar enfermedades. Los principales métodos de aplicaciones de los medicamentos eran en forma de infusiones, cataplasmas, ungüentos, materiales de los tres reinos: vegetal, mineral y animal.
Entre los Jampiri se conocían que poseían especialidades. Ahí tenemos uno, los Huahuachiri. Eran los parteros, trataban con infusiones de plantas para aliviar los dolores del parto, pero también eran responsabilidad del desarrollo de los niños y cuidaban de la alimentación de ambos. Tenían especialidades, señores, los Huahuachiri. Los Cacochiri, estos Jampiris reducían las luxaciones, eran como los traumatólogos, y trataban las fracturas, usaban vendajes con hierbas. Se han encontrado momias con amputaciones, incluyendo prótesis, moldes de arcilla para miembros fracturados y muletas. Aquí es fantástico, ¿no? Los Miyuchiri hacían la función de médicos cirujanos. Se ocupaban de curar las ulceraciones, heridas de guerra, suturaban y realizaban vendajes. Para suturar usaban agujas de hueso, metales, madera o punzones, hilos de nervios y cabellos humanos. Uroche correspondería a un cirujano neurólogo actual. Realizaba las trepanaciones craneanas y las deformaciones intencionales del cráneo, la nariz, los dientes y las orejas. Y finalmente, los laika. Estos basaban su poder en la subyugación de un espíritu para realizar daño o detectar el origen de este. Elaboraban además filtros de amor. Son como los psiquiatras, los laicas. Entonces, doctor, los que mantenían son tres: Yatiri, Aisiri y Yampiri. Y las subespecialidades serían, o las especialidades serían de los Yampiri, ¿no ves? Claro. Ya. De los Yampiri vendrían los demás, hasta los laicos. Ven, qué fantástico tipo, ¿no? Ellos han inventado un instrumento. Esta foto es de la Universidad de San Simón. Yo lo he sacado de mi investigación que hice sobre esto. Esto se llama tumi. ¿Lo ven? Parece una media luna. Y al medio está agarrando un fierro. Aquí tenemos otra vista. Tumis del Museo Antropológico de la Universidad Mayor de San Simón. Esto era muy filoso. Entonces agarraban así, colocaban aquí, se abría todo el cuero cabelludo. Ya estaban adentro. Y luego lo desgastaban y entraban al cráneo para drenar un hematoma. Ellos se daban con un mazo. El mazo era una madera así, con una bola así. Y se daban, generalmente caía en el parietal izquierdo, ¿no? En el parietal izquierdo. Casi todas las trepanaciones craneanas de los cráneos que se han encontrado, estaba la lesión en el lado izquierdo, estaba abierto, ¿no? Entonces les operaban y hacían craneotomía. Y de esa manera se salvaban. Imagínense, se salvaban. Aquí vamos a ver el relato de un investigador. El investigador Arturo Poznański, nacido en Viena en 1873, que desde los 27 años vivió en Bolivia, dedicado a la investigación de Tiwanaku, de los monumentos, y también estudió cráneos trepanados que encontró en sus excavaciones, además de algunos instrumentos para estas intervenciones de una aleación de cobre y plata, que se conocen como champi. A los instrumentos se los llama tubis, es los tubis que les digo. A ver, estos tubis, fíjense, estos tubis, llegó seguramente algún norteamericano que era un tipo que estaba paseando por estos lugares y le llamó la atención. Fue al museo, el museo que tenemos en La Paz, está a una cuadra del Palacio de Gobierno, a una cuadra. Y ahí encontró estos tumis, incluso había tumis de oro.
otra aleación. Y esa facilidad de manejo le llamó la atención. Sacó fotos, todo lo que quieran, fue a Estados Unidos y les propuso fabricar eso. Quiero un tubo. Y actualmente se hacen las trepanaciones craneales en Estados Unidos con tubo. Y mientras nosotros seguimos tomando. No, pues tenemos que ver también un poco la historia, ¿no? Hemos hecho algo, ¿ah? ¿Eh? Bien. Por los estudios realizados, se sostiene que las trepanaciones se llevaron a cabo en vida de los sujetos con una finalidad terapéutica, sobre todo en los traumatismos cráneoencefálicos. Hay evidencias de haber realizado trepanaciones en individuos que sufrieron golpes en la cabeza, donde se observa hundimiento y trazos de fractura. Las constantes guerras sostenidas y por el tipo de armas que utilizaban, como los mazos y hachas, se producían heridas con fractura. A ver, vamos a ver algunas heridas. Heridas craneales, aquí tenemos dos trepanaciones, uno está aquí y el otro aquí, ¿no? ¿Lo ven? Son dos. A este paciente le hicieron dos trepanaciones. Las constantes guerras sostenidas y por el tipo de armas que utilizaban con los mazos y hachas, se producían heridas con fracturas óseas y hundimientos craneales postraumáticos, encontrados generalmente en la región parietal izquierda. Las conclusiones de Broca es un famoso neurólogo mundialmente conocido, es un alemán, famoso médico antropólogo francés que fue conocido mundialmente por su hallazgo de la localización cerebral del centro del lenguaje. Dieron a conocer sus observaciones en un cráneo con una trepanación cuadrilátera procedente del Perú que fue enviada a Francia. Se han llevado cualquier cantidad de cráneos, ¿no?, para estudiar. Nos hemos quedado con la mitad, digamos, ¿no? Pero con la mitad. Muy bien. Esa es la contribución entonces, ¿no?, que ha habido, digamos así, en el periodo de los Tiwanakus, de los incas, como contribución a la medicina, ¿no? Vamos a entrar a la cirugía moderna. En los siglos XV y XVIII es en este medio donde nace la cirugía moderna, que por ser nueva no se gesta en la universidad. Se comienzan a abandonar prácticas como el empleo de aceite hirviendo, se escribe en lenguaje vernácular y se comienza a realizar un trabajo simple y metódico. En este siglo es cuando la imagen de la cirugía sufre un cambio radical en toda Europa. El cirujano estudia los síntomas de las enfermedades, sus causas y comienza a valorar la indicación operatoria. Los cirujanos pasan a ser lo que imparten la docencia de la medicina quirúrgica o de las enfermedades con tratamiento quirúrgico en el cadáver. En la Ilustración, gracias a la obra de John Hunter, la cirugía se convierte claramente en una ciencia al disponer de un cuerpo de doctrina basado en principios anatómicos, fisiológicos y patológicos, del que nacen hipótesis para tomar actitudes ante la realidad concreta del enfermo. En el siglo XVIII en Francia se nivelaron de categoría clínicos y cirujanos. En Inglaterra los barberos fueron separados de los cirujanos y en 1745 y a fines del siglo le otorgaron privilegios al Royal College of Surgeons, a pesar de que los cirujanos siguieron impotentes frente al dolor y la infección. La cirugía hizo progresos técnicos gracias al mayor conocimiento de la anatomía. Pierre de Sauer, en Francia, uno de los mejores cirujanos de entonces, fundó la anatomía topográfica,
Por otro lado, John Hunter de Inglaterra, con sus estudios de diversos fenómenos de la patología general relacionados con lo quirúrgico, creaba una base científica de esta disciplina. Otros célebres cirujanos de la época fueron en Francia Jean Petit, por eso hay la hernia de Petit. ¿Quién me dice dónde está? Han estudiado en anatomía. ¿Dónde está la hernia de Petit? Límite de la hernia de Petit. Está aquí atrás. La cresta ilíaca, músculo oblicuo mayor y oblicuo menor. Un triángulo de Petit. ¿No? Por ahí sale hernia, por ahí sale el colon cuando se rompe. Otro, Percival Pot, mal de Pot. ¿Quién sabe quién es el mal de Pot? Es la tuberculosis de la columna vertebral, ¿no? Entonces estos individuos, como se rompe toda la columna, prácticamente quedan paralíticos, ¿no? En silla de ruedas. Ahora ya hay métodos para operarlos. Se pueden entrar por la vía anterior para operarlo, ya no solamente por la vía posterior, no se puede reparar todo. Entonces, famoso por sus estudios sobre la tuberculosis raquídea. En Italia, Antonio Scarpa. ¿Quién es Scarpa? ¿Se acuerdan del triángulo de Scarpa? Anatomía. Triángulo de Scarpa. Hoy están demasiado flojos. Triángulo de Scarpa. Región femoral. Ahí está. Siglos XIX y XX. Desde la perspectiva de la cirugía conviene separar la primera de la segunda mitad del siglo XIX. En la primera mitad se produce la desaparición de academias y leales colegios, pasando la enseñanza a depender de la universidad del siglo XIX y XX, lo que implica la unificación definitiva de médicos y cirujanos desde el punto de vista profesional y de formación. Es en esta época cuando se constituye definitivamente la cirugía como ciencia, alcanzando su mayor nivel europeo en Francia e Inglaterra. A partir del camino trazado por John Hunter del pensamiento de Bichat y de la práctica de Dupuytren, se va constituyendo una patología quirúrgica con su clínica sobre la base de la anatomía patológica. Esto justificará plenamente la acción terapéutica basada en hacer desaparecer la lesión extirpándola o restaurándola mediante una técnica quirúrgica adecuada. Siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX llegará a control eficaz la hemorragia quirúrgica, al generalizarse el uso de pinzas hemostáticas, que son una evolución de las pinzas de Ambrosio Paré para extraer proyectiles. La cirugía del empirismo fue gradualmente transformándose en una ciencia con objetivos y metodología propia. A fines del siglo XIX, el gran desarrollo de la medicina, pero sobre todo en áreas de la anestesia, antisepsia, mejor conocimiento de los agentes causadores de infección, estudio de la fisiopatología y de la respuesta del organismo a la agresión quirúrgica, aumenta el valor de la técnica quirúrgica atraumática y aséptica, creada y perfeccionada por Lister, Langenbeck, Billroth, Halsted y otros posibilitaron la elaboración de técnicas quirúrgicas destinadas a la extirpación y sustitución de órganos, reparación de estructuras y el restablecimiento de funciones. Crawford Williamson, médico del presidente norteamericano Jefferson, primer cirujano en emplear el éter como anestésico. Preparar entonces el éter, distribuir a todo el mundo el éter y con eso se hacía dormir a los pacientes. Hace 2 años
Fíjense, nosotros manejábamos el éter cuando yo era interno. Curábamos a los pacientes, ¿no? Con quemados sobre todo, grandes quemaditos, ¿no? Los niños sobre todo. Entonces hacíamos una especie de, con algodoncito, y le echábamos un poquito de éter y le poníamos aquí, y después le poníamos rapidito oxígeno y ya estaba dormido el niño, ¿no? Así quemadito, entonces lo utilizábamos para curarlo y no les dolía. Eso era cuando yo estaba de estudiante. Pero hace 2 años he ido a visitar la Universidad de San Simón, el nuevo hospital, quería ver el nuevo hospital, tienen un nuevo hospital. Y quería ver cómo curan ahora a los pacientes quemados. Mi sorpresa fue grande, que no habían evolucionado, ¿no?, la técnica ni los anestésicos y seguían curando con éter. ¿Por qué razón? Porque les regalaron, había un cuarto pequeño, pero estaba lleno de éter todo el cuarto, ¿no? Son frascos de vidrio llenos de éter, ¿no? Vidrio grueso, los frascos tienen vidrio grueso, entonces estaba lleno de éter. Y como los anestésicos son caros, entonces ellos todavía quieren tener para 10 años más ahí éter, increíble. Estaban curando igual que en mi época, digamos, ¿no? Pero lo hacían con perfección, lo hacían bien, ¿no? Entonces eso es manejar al paciente. La medicina se trata de manejar pacientes, ¿entiendes? Inmediatamente que aprendes vos una técnica, tienes que aplicarla. Eso es lo bueno que debe hacer una medicina. Bien, eso es lo que hizo Crawford Williamson, que era médico del presidente norteamericano Jefferson. William T.G. Morton usó éter en su consulta. Este era dentista. 2 años después se utilizó para extirpar un tumor en el cuello en el hospital de Boston. Jules Emile Penn diseña las pinzas que llevan su nombre, pinzas de Penn. Nosotros tenemos esas pinzas, lo van a estudiar, lo van a conocer. Diseña las pinzas que llevan su nombre y propone la técnica de laparotomía. Teodoro Bill Roth desarrolla la técnica quirúrgica para gastrectomía que lleva su nombre. Hay técnicas de Bill Roth 1, Bill Roth 2. 2 Bill Roth. Friedrich Trendelenburg desarrolla la técnica de intubación endocraneal y la posición quirúrgica de Trendelenburg. Este señor, entonces, ha desarrollado la técnica de la intubación endotraqueal. Qué importante, sin intubación endotraqueal no podríamos operar, ¿no? Fue fantástica la contribución del señor Trendelenburg. 2 contribuciones, fíjense, 2 contribuciones. Intubación endotraqueal y la posición quirúrgica de Trendelenburg, ¿no? ¿Cuál es la posición de Trendelenburg? Es cabeza hacia abajo, ¿no?, y los pies hacia arriba. Es la posición que se debe adoptar con el recién nacido. No se olviden por eso. Posición de Trendelenburg es cuando está la cabecita del recién nacido abajo y los piecitos arriba. Esa misma posición podemos utilizar en alguna cirugía, ¿no? No se olviden. Al recién nacido se lo pone siempre cabeza para abajo para que bote todas las secreciones, para que bote todo el líquido amniótico. Eso es un veneno para él, ¿no? Y además es la adaptación, ¿no? Nosotros en realidad hemos sido acuáticos, ¿no? Pero de un tiro, ¿no?, nacemos y nos tenemos que convertir en respiradores de aire, pues, ¿no? ¿Ah? ¿No es cierto? Del aire sucio y que contaminado que respiramos, ¿no? Eso es así. No se olviden. De esa manera recordamos, entonces, ¿no?, ya sabemos la Trendelenburg.
Desde 1900 la medicina y la cirugía experimentaron un gran avance, ya que médicos, científicos e investigadores buscan soluciones para los problemas mundiales de salud. En 1902 se conocen los grupos sanguíneos para realizar transfusiones de sangre segura, descubiertos los 4 grupos por el biólogo austríaco Karl Landsteiner, y en 1910 Hans Christian Jacobeus de Suecia informó la primera operación laparoscópica en seres humanos. Vean ustedes, en 1910 ya hacían cirugía laparoscópica. Resulta que ahora, en este tiempo, exactamente en el 2024, estamos operando cirugía laparoscópica. ¿Ah? Pero ya lo hacían tanto tiempo atrás, ¿no? Hemos demorado demasiado nosotros, sobre todo Bolivia, ¿no? 1922, médicos canadienses como Frederick Banting y sus colegas empiezan a tratar con insulina a los diabéticos, ¿no? Una gran contribución entonces de Frederick Banting y sus colaboradores. 1928, Alexander Fleming logra aislar la penicilina, el primer agente antibiótico. En 1928 entonces tenemos la penicilina como un agente antibiótico. En 1932, en Alemania, Joseph Blatter crea sulfamidas quimioterápicos sintéticos, y era justamente en 1933 que llega la penicilina a Bolivia, justo durante la guerra del Chaco. Y había muchos heridos que se han beneficiado, porque el comandante del ejército boliviano era un alemán, Franz Kahn se llama. El presidente de esa época, Daniel Salamanca, ¿no? Él dijo, mejor lo contrato al mejor comandante de los ejércitos alemanes, ¿no? Y lo contrató, y de paso le pidió, por favor, ayúdame a conseguir los antibióticos, y lo trajo, ¿no? Y aquí yo tengo una anécdota, ¿no? Yo tenía a mi abuelo que estaba en la guerra del Chaco, y él fue herido en la pierna y tenían que amputárselo. Él agarró su pistola y dijo, ¿cuál es el médico que me va a amputar? Lo mato. ¿Ah? Entonces le dijeron, cálmate, cálmate. Y ahí un bioquímico le hizo la propuesta, no sabemos cómo actúa esta penicilina, es un antibiótico poderoso, podemos usar contigo. Él aceptó y fue el primer paciente conejillo de indias, ¿no? Para aceptar y colocarse la inyección de la penicilina. ¿Cuánta gente ha sobrevivido gracias a la penicilina? No hay ningún otro antibiótico que haya superado de haber salvado tantas vidas, tantísimas vidas, ¿no? Con la penicilina. Entonces ya saben, Alexander Fleming, alemán. Joseph Murray en 1954 realiza en Boston, Estados Unidos, el primer trasplante de riñón exitoso. En 1954 ya se hacía trasplante de riñón y fue exitoso este primero. Joseph Murray. 1960 se implanta con éxito el primer marcapaso interno, un aparato con baterías que estimula y regula el latido cardíaco humano. Ahora hay marcapasos de todo tipo. Marcapasos de 1 año, de 5 años, de 10 años, de 15 años, de 20 años. Marcapasos de 100 años. Es el marcapaso que se llama atómico, ¿no? Pero ¿quién vive 100 años, no? Más, digamos, el tiempo que ha vivido, generalmente las alteraciones del corazón aparecen alrededor de los 50. Entonces, tiene que vivir 150 años, pues no es difícil. Pero es carísimo el marcapaso atómico, ¿no? Entonces mejor los otros como tranquilo, ¿no? Pero si no tienes mucha plata te compras para 1 año, pues, ¿no? Ya está.
y en el año ganas más platífico con el 5, el de 10, etc. Doctor, hace rato te dije ¿Qué? sobre lo del primer trasplante de riñón, ¿cierto? ¿Ah? Hace rato mencionó el primer trasplante de riñón, ¿sí? Claro. Hace 4 días también se logró por primera vez el primer trasplante de riñón de un cerdo a un humano, cambiándolo genéticamente por algunas células del riñón de cerdo. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En Bolivia? No, no en Bolivia. Evidentemente no en Bolivia. Fue en Estados Unidos. Ah, sí. Incluso están cambiando ahora de cerdo, ¿no? Sí. Entonces, nuestro primo nos va a otorgar algunos órganos importantes. Son cerdos Genéticamente escogidos modificado. genéticamente modificados, ¿no? Eso es fantástico, ya que no los humanos no quieren donar a otros humanos, ¿no? Cuando se mueren, sobre todo si se mueren en un trauma violento por accidente, ¿no? En otros países ya tienen su carnet, soy donante, dice, ¿no? Y nosotros no hacemos nada, grave. Con razón están esperando 100 ciegos, ¿no? Para poder ver nuevamente, porque no hay córnea, ¿no? Si te cambian la córnea vas a volver a ver. Hay gente, muchachos jóvenes que están ciegos por haber tenido accidentes, pero no consiguen las córneas, ¿no? Y Estados Unidos nos manda ya por tradición, ¿no? Cuando falta una semana que vaya a expirar esas córneas, ¿no? Falta una semana, entonces llega y a la velocidad del rayo tienes que distribuirlo y ojalá algunos de ellos sirvan, ¿no? Así estamos, en esas condiciones estamos. Bien, 1963, la cirugía de trasplante de hígado fue iniciada por Starls en Denver, Colorado. 1967, el cardiólogo sudafricano Christian Barnard lleva a cabo el primer trasplante de corazón humano de la historia. Barnard era vivísimo. Fue a hacer la residencia, la especialidad de cirugía cardíaca a Estados Unidos. Hizo y luego inmediatamente se fue a Sudáfrica. Él era sudafricano, aunque era blanco, ¿no? En Sudáfrica era una colonia inglesa, era una colonia inglesa. Entonces él volvió y allá en África no se demoraba nada pues para darte el permiso, ¿no? Para hacer trasplante. En cambio en Estados Unidos pedían requisitos, una serie de historias. Ya era un año que estaban pidiendo permiso, los dos cirujanos que estaban preparados. No, pues agarró Barnard, llegó allá a las 2 semanas, hizo el trasplante y se llevó la gloria de haber hecho el primer trasplante del mundo de corazón, ¿no? Que era el órgano más apetecible para hacer trasplante, ¿no? Bien, Godfrey Hounsfield y Alan Cormack crean el escáner o TAC que obtiene imágenes de secciones del cuerpo por rayos X. Mira, 1998, cirujanos franceses llevan a cabo con éxito el primer trasplante de mano, sobre todo los que han perdido la mano y pasaron mucho tiempo y no recuperaron más de la mano para que se lo reinserten. Actualmente se puede reinsertar la mano, ¿no? Se ha conocido un caso muy feo, un trasplante de mano. Va un paciente y dice, quiero que me trasplanten la mano, necesito para trabajar. Le hacen los estudios de compatibilidad y hay una mano de un accidentado y se lo ofrecen y dice, acepta. Y es fácil hacer, ¿no? Cirugía vascular con microscopio, ¿no? Es fácil. Tiene que suturar también los nervios, los tendones, ¿no? Este año vamos a ejercitarnos sutura de tendones, sutura vascular y sutura de nervios, ¿ya?
vamos a introducir nuevamente. Antes lo hacíamos, después lo dejamos para falta de tiempo, pero este año sí quiero introducir. Entonces van a aprender a suturar vasos, nervios y tendones. Esas son las tres cosas que vamos a aprender, ¿no? Aparte de suturar. Bien. Así que cuando algún tendoncito estuviera cortado, yo tengo aquí una herida cortante de un tendón. Mi dedo no me funciona bien. ¿Por qué? Porque no me exploraron bien, ¿no? Yo no era todavía médico en esa época, yo era estudiante de colegio, pero no descubrieron que estaba cortado mi tendón, me lo suturaron así nomás, y por esa razón este dedo no lo maneja muy bien, ¿no? Entonces es importante siempre cuando hay una herida mirar adentro qué cosa puede estar un nervio, una arteria, un tendón puede estar cortado. Entonces, ampliar la piel, qué problema hay con la piel, y luego lo suturas bien, el tendón, la arteria, el nervio. Entonces, vas a hacerle un gran favor al paciente, ¿no? Entonces, hay estas cosas que hay que subsanar. Decía, sobre el trasplante de mano de este paciente, pues le hicieron el trasplante de mano. Fue 100% exitoso. Pero el tipo empezó a enloquecerse y decía, ahora no me gusta la mano. Lo que pasa es que me quiere agarrar de la garganta y me quiere apretar. No lo quiero la mano. El tipo estaba desvariando, ¿no? Estaba medio loco. No quiero la mano. Doctor, por favor, va al control y le dice, doctor, sáquemelo la mano. ¿Estás loco? Sáquemelo la mano, no la quiero, porque me quiere ahorcar, me quiere matar. Sáquemela. No puedo hacer eso, ¿no? Y así, el cirujano se rehuía, ¿no? Cumplir los deseos del paciente. Tanto le costó, ¿no? Conseguir la mano y implantárselo la mano y manejar el problema del rechazo, ¿no? Todo aquello, los medicamentos que son tan caros, ¿no? Y lo mandan al psiquiatra, ¿no? El psiquiatra queda aburrido hasta aquí, él seguía insistiendo que quería perder esa mano que le implantaron, porque lo quiere matar a él, ¿no? Entonces al final hacen un juicio y el juez va a favor del paciente y dice, cúmplase lo que solicita el enfermo. Entonces lo vuelven a amputar, ¿no? Y queda otra vez sin mano. Es una historia terrible, ¿no? Es lo que ha pasado la última vez. El otro es trasplante parcial de cara, que han hecho los primeros fueron los franceses. Hay una película interesante de esto, Cara contra Cara. ¿Quiénes han visto? Sí. Uy, ustedes no ven nada, oye, qué pasa. Entonces, Cara contra Cara era un mafioso que quería cambiar de cara, ¿no? Para que no lo reconozcan más. Entonces, le hacen, pues le sacan toda la cara y se lo ponen a otro, cabalitos, la nariz o más lo que era, ¿no? Entonces queda completamente de otra persona, no pueden ya atribuirle que era un maleante, nada, ¿no? De eso se trata la película, ¿no? Parece de la vida real, ¿no? Bien. La Segunda Guerra Mundial provocó un acelerado desarrollo de la técnica en general y con ella de la cirugía. Se produjo un espectacular progreso en todos los campos de la cirugía, como ejemplo el desarrollo de la neurocirugía y la cirugía cardíaca, la circulación extracorpórea. En la década de los años 60 se creía que el poder de la medicina llegaría a ser infinito. La década de los 80 se caracterizó por la entrada al mundo de la cibernética, de la medicina de los ordenadores, con apoyo diagnóstico extraordinario, de ataque, resonancia magnética, etc., importante para la toma de decisiones,
los sistemas expertos, medicina basada en la evidencia, experiencia acumulada en los bancos de datos. En la década de los 90 se entra en lo que denominan la era del recambio de órganos. El despegue de las técnicas de trasplante de órganos comienza en la década anterior. Con la aparición de la ciclosporina, mejoraron extraordinariamente la supervivencia en los trasplantes renal y hepático. El cirujano actual llega al proceso de superespecialización y estos no quieren abandonar el cuerpo de doctrina de donde proceden ni olvidar los conocimientos básicos de su especialidad. Actualmente los cirujanos estamos presenciando la revolución más importante de la cirugía en toda su historia. La llegada de la informática permitió el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva. La realidad virtual y la simulación están invadiendo las salas de cirugía y han cambiado completamente la forma de entrenamiento quirúrgico. Los robots pueden ser aliados del cirujano que permiten alcanzar objetivos jamás imaginados. La telemedicina, que es la prestación de prácticas médicas a distancia utilizando tecnologías de telecomunicación. En el COVID ha sido muy importante esto, ¿no? Se ha hecho telemedicina, ¿no? Se evitaban los contactos y decían, tengo un paciente de estas características, ¿qué le hago o qué sugieren? ¿No? Entonces le contestaban los especialistas, decían, hay que intubar a este paciente, intúbenlo, ¿no? Entonces se ha manejado a ese nivel. Los sistemas de telemedicina pueden dividir las prácticas en tres grupos. Las prácticas con videoconferencia, la telecirugía, la telerobótica, la teleradiología y la teleimagenología. Les puedo dar un ejemplo de un boliviano que fue muy bien a Estados Unidos y decidió llevar 3 aparatos para hacer teleimagenología y teleradiología y telecirugía. Un aparato lo dejó en las universidades, mejor dicho, en el Colegio Médico de La Paz. Este doctor decidió así. El otro lo dejó en Cochabamba, en la Universidad Mayor de San Simón. Y el de Santa Cruz lo dejaron en el hospital japonés. En esa época yo estaba en el hospital japonés, entonces he participado. Se hacían cirugías en los Estados Unidos, en una universidad, y inmediatamente se transmitían en directo esa cirugía. Por ejemplo, hemos visto una cirugía de cambio de cadera, ¿no? Una cirugía espectacular, ¿no? Muy buena, en colores, todo bonito. Esos aparatos para poder hacer, este doctor los donó. Luego que quisimos hacerlo de la Sociedad de Cirugía un curso. Y fuimos a pedir prestado este aparato de telemedicina para poder hacer el curso. Fueron a revisar los cables, no funcionaba el aparato. Y encontraron justamente así grande, estaba mordido por las ratas en pedazos del cable. Se malogró el aparato. Y ahí nos acabó la telemedicina, ¿no? Es difícil. Creo que al final los únicos que han hecho durar han sido los Estados Unidos. Estaba molesto el doctor de Estados Unidos, que donó, seguramente va a reportar, ¿no? 3 aparatos para 3 entidades, para 3 departamentos que ha donado, ¿no? Y así suceden las cosas, ¿no? Aunque no tenemos mucho que ver con las ratas, pero deberíamos haber controlado mejor. Colocar esos cables, son cables especiales, muy finos, y pues era un poquito de calientito, un poquito de costillitas, la rata agarró y lo mordió todo, pero eso se tomaba ahí. Prácticas con videoconferencia, teleconsulta médica, interconsulta
cirugía guiada, también podemos hacer cirugía guiada, ¿no? Si fuera una emergencia y no creemos que va a llegar, digamos, a nuestro pueblo, entonces podemos quedar por telecirugía, ¿no? Podemos decirle al cirujano que haga eso para el otro, etc. Guiarlo. Bien, entonces aquí está un breve resumen de la prehistoria, la Edad Media, etc. Eso lo van a leer en